Muchas gracias, Fernando. Como siempre, en las ocasiones anteriores que he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes, un profundo agradecimiento contigo, que más que un colega, somos amigos. Y igual para toda la gente de Inteligencia Dental y por supuesto para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que se han tomado el tiempo para estar con nosotros y, y poder compartir experiencias, compartir conocimientos y cosas que nos ayudarán en nuestra práctica privada, en nuestra práctica para nuestros pacientes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a un tema que tiene mucha relación con un área que me apasiona muchísimo, que es el área de la microcirugía. Cuando Fernando tuvo la oportunidad o la amabilidad de invitarme, no me lo pensé dos veces para poder estar aquí con ustedes. Espero que lo que presente les sea de utilidad. Estoy muy convencido que así va a ser. Bien, este es mi correo electrónico. Siempre estoy a la orden de cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa que podamos discutir y platicar con los colegas de no solo de México, sino de Latinoamérica que nos acompañan. Creo que al final, en estos tiempos tan complicados y tan raros que estamos viviendo, donde la educación a través de las plataformas digitales se ha potencializado, creo que es un buen momento para poder en toda América Latina estrechar esos lazos de hermandad y poder conocernos más, ¿no? Bien, mi práctica privada la ejerzo exclusivamente en cirugía maxilofacial y dentro de mi práctica privada, una de las áreas que estoy desarrollando y que estoy trabajando de manera muy intensa es el área de la microcirugía, que engloba un montón de cosas y que tiene mucha relación con la patología apical, específicamente con la cirugía endodóntica. Bien, todos mis webinars que he tenido la oportunidad de estar aquí siempre están sustentados y respaldados por una revisión bibliográfica. Siempre he creído que es muy importante, muy importante que lo que hacemos nosotros antes de esta plática, lo que hacemos para poder recabar información es indispensable que ustedes lo sepan. Yo tengo la suerte y la fortuna de contar con profesores todavía de la UNAM que me brindan la oportunidad de poder tener acceso a la plataforma virtual donde podemos tener y hacer revisiones muy buenas en las revistas pues de más prestigio, gracias a nuestra querida universidad y alma mater. Muy bien, estos son los links de las otras oportunidades que he estado orgullosamente representando a Septodon, hablando específicamente de dolor, ¿no? Pero el día de hoy el tema cambia. Vamos a hablar algo relacionado al mes de los biosilicatos, pero al final creo que esta diapositiva siempre está en mis webinars y es el valor de lo esencial. Para mí, como crecí, como formé en casa, creo que las bases es la clave de todo, ¿no? Las bases, nuestra formación es la clave de quiénes vamos a ser a futuro como personas, como profesionistas y al final como colegas también. Entonces, creo firmemente que lo que tenemos que hacer es prepararnos bien. Eso lo hicimos durante nuestra carrera. Tenemos que adquirir experiencia y la experiencia no solamente la vamos a tomar ejerciendo nuestra práctica, ejerciéndola de manera responsable para con nuestros pacientes y el elemento clave con el que podemos mantenernos siempre a la vanguardia, siempre compitiendo con los jóvenes queridos que salen. Yo tengo un montón de alumnos en la universidad y ellos tienen mucha hambre y yo me alimento de su hambre porque siempre les digo, bueno, yo no quiero dejar nunca de aprender, porque el día que deje de aprender es el día pues, que mi carrera se va a estancar, ¿verdad? Entonces hay que actualizarnos y hay que conocer la tecnología que nos está ofreciendo esta actualización. Bien, voy a arrancar con esta diapositiva. Creo que si nosotros en nuestra carrera adoptamos cierta enseñanza, cierto grupo de conocimientos, al final estos se van a convertir en la manera en cómo vas a trabajar. Yo personalmente les platico mi filosofía
una filosofía de la que me enamoré es la filosofía de la magnificación, de ver más, ¿ok? De iluminar y de poder tener un campo de visión, que mis ojos vean más allá de lo que podía ver antes. Esto me ha abierto un mundo de posibilidades en todas las ramas que significa la cirugía maxilofacial, además de documentar, que es una parte muy importante y a la cual me he dedicado los últimos 3 años de manera intensa, tratando de recabar esos casos que vale la pena ser documentados. Todo esto ha sido sembrado por un par de profesores que se han convertido en mis maestros, el doctor Otto Sur al lado izquierdo y el doctor Mark Hurseller, que dirigen un centro de entrenamiento en la ciudad de Múnich, en Alemania, y son los creadores de ese libro que los periodistas aman, que se llama La Biblia Rosa, ¿no? Es un libro que nos trae muchísimo, muchísimo conocimiento. Entonces, la filosofía de ellos, y que ahora es mi filosofía, es que nosotros tenemos la posibilidad como cirujanos, porque todos somos cirujanos de una u otra forma, porque ejercemos nuestra práctica de manera teórica, pero también el arte de poder con nuestras manos replicar o trasladar nuestros conocimientos hacia la práctica, hacia nuestros pacientes, y creo firmemente que una intervención lo más atraumática que se pueda, en combinación con todos los elementos microquirúrgicos que nos ofrecen precisión, que esto se puede lograr solamente con un dispositivo de magnificación como una lupa o un microscopio, va a permitirnos que nuestros pacientes tengan una excelente cicatrización, con resultados increíbles, con resultados que yo lo he visto y con un resultado que nos va a repercutir en el postoperatorio y una mucho menor cantidad de dolor en nuestros pacientes. Y eso es muy importante. De ahí que esa filosofía se haya convertido en el pilar de mi carrera. Los doctores, el doctor Otto y el doctor Hurseller, que hicieron este libro y hicieron, aparte de que ejercen su práctica clínica, investigan, ¿no? Esa parte es una parte que es un área que muchos de nosotros lo hemos dejado a un lado y tuvieron este estudio, que es un estudio increíble por Burkhardt y Lang, donde hicieron una evaluación de los pacientes operados a través de una angiografía 3 y 7 días después de la intervención. En la parte de arriba podemos ver cómo están los tejidos con una cirugía macroscópica, como lo veníamos haciendo durante los primeros años de mi carrera, como lo venimos haciendo muchos, y es normal porque esta parte no es sencilla meterse a este mundo. Y abajo tenemos imágenes de una cirugía hecha a través de esta corriente microquirúrgica. ¿Qué nos ofrece? Pues nos va a ofrecer, por supuesto, una mayor permeabilidad, una mayor capacidad para los tejidos de recuperarse, porque no afectamos esa vascularidad, ¿no? Y eso va a repercutir de manera muy impactante en los resultados de nuestros pacientes. Entonces, vamos integrando conceptos en el manejo terapéutico de toda esta corriente, ¿no? De la corriente microquirúrgica. Y la vamos a llevar hacia la patología apical, ¿no? Todos sabemos que la patología apical es el resultado de un proceso de inflamación. Este proceso inflamatorio viene siempre de la mano de un proceso previo infeccioso. ¿Qué proceso infeccioso es? Un proceso carioso, una caries dental, que es la infección con la que todos lidiamos a diario, y un segundo proceso infeccioso que es el de origen periodontal, ¿no? Estos van a afectar al periápice y van a generar enfermedad. Y esta enfermedad va a ser tratada en conjunto con un endodoncista y en ocasiones haciendo equipo con un cirujano, ¿no? Pero es importantísimo que tanto el endodoncista como el cirujano hablen el mismo idioma para que podamos llevar por buen puerto nuestros tratamientos, ¿no? Las indicaciones en la cirugía apical, pues bueno, nosotros sabemos que cuando hacemos un tratamiento de conductos, si nos están acompañando colegas endodoncistas, saben, y yo lo sé también, que la anatomía del sistema de conductos es caótica, a veces es muy compleja, y nos da anatomías aberrantes con conductos delta y con conductos accesorios que nos vienen finalmente a complicar la existencia. Tenemos un sistema de conductos donde los endodoncistas se baten realmente en batalla para poder
lograr esas distancias de trabajo, etcétera, en el conducto, y a veces sufren instrumentos que se pueden fracturar, sobreobturación, ¿ok? Presencia de restauraciones, doctores, o sea, es muy clásico que vengan a nosotros los pacientes referidos porque traen una restauración que se acaba de hacer ese paciente hace un año, que está bien sellada, que tiene todas las características y además digamos que está en una restauración que es en un puente fijo, entonces no podemos perder toda esa inversión y preferimos enviar al paciente para un procedimiento, una cirugía apical. ¿Okay? Y, claro, también tratamientos quirúrgicos apicales previos fallidos, los cuales podrían ser también otra indicación para un tratamiento de manejo de cirugía apical. Bien, este artículo es de las clínicas de Norteamérica de cirugía oral y maxilofacial, es de hace algunos meses, y hablaba de los conceptos actuales en el manejo de cirugía apical. Bien, la realidad es que he visto varios webinars de colegas que se han presentado a hablar del mismo tema. La verdad es que todos están muy completos. Muchos de ellos son endodoncistas y manejan el microscopio, cosa que es la verdad, el microscopio nos ofrece es una herramienta que nos ofrece un montón de ventajas con respecto a cualquier otra cosa, porque un sistema de magnificación como el microscopio nos va a dar la oportunidad de ver cosas que no podemos ver con nuestro ojo o con una lupa a veces, ¿no? Entonces, la evolución de la cirugía apical, antiguamente, con las técnicas convencionales que hacíamos, que era una quistectomía, por así decirlo, eliminábamos nada más el tejido apical que estaba enfermo, hacíamos a 45 grados un corte en nuestro ápice, bueno, teníamos una tasa de éxito del 20 al 60%, es decir, de cada 10 pacientes, solamente 2 a 6 se resolvía y los otros fracasaban. Con la venida y con la llegada de todos estos dispositivos de imagen y toda esta corriente que involucra no solamente dispositivos de magnificación e iluminación, sino instrumentos, ¿okay? Y técnicas con suturas, etcétera. Toda esta corriente y esta filosofía microquirúrgica nos ha aumentado la tasa de éxito a más del 90%, cosa que es muy buena, ¿ok? Y no solamente en la región anterior, doctores, o que a veces pensamos en la región anterior, los incisivos centrales, ¿no? Sino también hay estudios que reportan hasta un 80% de mejoría de la tasa de éxito en dientes posteriores, mandibulares, ¿no? Que son a veces los más complejos. Y bien, este concepto microquirúrgico se basa en 4 grandes ramificaciones, 4 grandes grupos. Primero, a su mano derecha en verde aqua tenemos la magnificación y la iluminación. No podemos hacer un concepto microquirúrgico sin poder ver un poco más, ¿ok? Sin poder iluminar correctamente lo que estamos viendo más grande. Necesitamos los instrumentos adecuados, un dispositivo de ultrasonido que muchos de ustedes tienen, ¿ok? Y un buen material, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que el material utilizado en la antigüedad y que fue el estándar de oro en décadas anteriores fue la amalgama, ¿ok? La amalgama era un buen material, porque la verdad era un buen material, era un material que al final pues tenía propiedades que lo hacían un material funcional. Sin embargo, tenía otras características que lo hacían a largo plazo inestable, que lo hacían que pigmentara o generara estas manchas en la mucosa o que generara reacciones a cuerpo extraño en algunas situaciones, ¿no? Por eso, la evolución de los materiales llegó a los biosilicatos, ¿no? Y tenemos a Biodentin como nuestro producto, como el producto que yo utilizo para poder trabajar mi cirugía apical, y eso nos da, al ser un material sumamente biocompatible, nos termina ayudando en esta cadena de cosas que vamos agregando para poder tener éxito a la hora de un procedimiento de este tipo. Y las herramientas diagnósticas son claves, ¿no? Nosotros sabemos que la radiografía es el gol estándar de la endodoncia, pero ahora en cirugía definitivamente que la tomografía volumétrica o CONVIN o tomografía de haz de cono es el gol estándar para poder tratar un procedimiento o un caso quirúrgico. Bien, dentro de las herramientas diagnósticas, aquí tenemos la radiografía periapical.
Esta imagen es una imagen muy buena porque nos permite ver un par de cosas. Este primer molar inferior, que tiene un tratamiento de conductos, tiene un poste, etcétera, y una restauración ya establecida, y que tiene, pues, a primera vista o un primer vistazo, un tratamiento de conductos bastante decente y bien realizado, con una distancia de trabajo bastante buena. Sin embargo, se alcanza a ver una pequeña imagen radiolúcida que no sé si ustedes lo alcancen a notar en la raíz mesial. Se le solicita al paciente una tomografía y en la tomografía se confirma la presencia de una zona, de una radiolucidez importante en la tomografía de cono que nos está diciendo que ahí hay un problema. Entonces, imagen 2D versus 3D. Definitivamente el tener, por ejemplo, en una radiografía panorámica, que es una imagen 2D, donde podemos ver solamente en dos planos esta imagen, y una tomografía donde podemos ver en una vista axial, una vista coronal, una vista sagital, cada uno de los detalles, ¿no? Y aquí, por ejemplo, observamos endodoncias, tratamientos de conducto cortos, tratamiento de conducto estrechos, reacciones o lesiones apicales en los dientes que están involucrados. Podemos ver mucho más a detalle cosas como las corticales óseas, que son muy importantes, cuánto de cortical tengo, dónde tengo cortical, dónde no tengo cortical, estructuras importantes como el seno maxilar, como el nervio alveolar inferior, como el nervio mentoniano, que son al final de cuentas estructuras que tenemos que cuidar y respetar a la hora de que hacemos cirugía apical. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos, que son las bases, tenemos que hablar de magnificación. Y la magnificación, pues podemos tener desde magnificación de baja, podemos decir, iniciando desde 5 aumentos a 8 aumentos, hasta llegar a un punto medio de 8 a 16, que es mucho, hasta llegar a la máxima de magnificación que nos puede ofrecer un microscopio, ¿ok? Versus una lupa que no nos puede ofrecer eso, ¿no? Y definitivamente el microscopio tendrá grandes ventajas con respecto a la lupa. Pero yo creo, porque en mi práctica privada, en mi práctica diaria, trabajo con lupas, ¿ok? Y el trabajar con lupas me ha permitido mejorar mis procedimientos, ser más fino y más cuidadoso en mis tejidos, pero creo que tengo que dar ese brinco hacia ese mundo de la microscopía, que creo que sería ese cierre con broche de oro para poder seguir en este mundo de la magnificación. Estos son dispositivos ópticos. La realidad es que las lupas son dispositivos que se venden por todos lados y si me permiten sugerirles, la realidad es que tendríamos que iniciar con una magnificación lo más bajo que se pueda, 2.5, 3, y de ahí empezar a trabajar la curva de aprendizaje e ir creciendo poco a poco en aumentos hasta lo que necesiten, ¿no? Porque a lo mejor como ortodoncistas no necesitan tanta magnificación, como rehabilitadores ocupan magnificaciones muy grandes para ver realmente cambios en su forma de trabajo, y endodoncia y cirugía de cierto tipo requiere la utilización de mucho más aumento. Ventajas hay muchas de las lupas versus el microscopio. Definitivamente la comodidad de trabajar con una lupa. El microscopio ocupa una curva de aprendizaje muy grande y que pues, yo sí estoy dispuesto a iniciar, pero realmente creo que esto es paso a paso. Esto es un microscopio de la marca Zeiss, que es el líder mundial. Y bueno, muy bien. Esa fue la introducción a este concepto, que es el concepto pues, microquirúrgico. Me gustaría presentarle casos clínicos a ustedes para que los podamos ir viendo, discutiendo y tal vez podamos sacar un poco de provecho de ahí, ¿no? Este caso clínico es el número 1, es un caso de cirugía apical. Nuestro paciente llega con un aumento de volumen en el órgano dentario 21, ¿ok? Ese aumento de volumen en el órgano dentario 21 que se presenta aquí, viene acompañado de varias punciones. Aquí se ve una cicatriz que fueron realizadas por
el doctor que fue quien interconsultó este caso. ¿Para qué? Para drenaje del material que se estaba acumulando resultado del proceso infeccioso. Entonces, nuestra paciente llega con estas características. Nosotros, al evaluar un paciente que es candidato a cirugía, evaluamos de manera integral. Es decir, no solamente pienso en el proceso infeccioso. ¿Qué veo yo en esta imagen? Bueno, vemos primero que es muy importante pensar en rosa, ¿no? Pensar en rosa es una parte elemental para poder nosotros tener mejores resultados porque vamos a hacer mejores diagnósticos y mejores planes de tratamiento. Entonces, yo lo primero que veo aquí es que tenemos un paciente con un fenotipo o con un biotipo, o lo queramos llamar, bueno, ¿no? Que hay grueso y fino. Aquí tenemos un buen biotipo. Iniciando desde ahí, yo puedo diseñar o puedo inventarme mi propio colgajo, ¿no? Mi diseño de mis incisiones. Hay muchas incisiones, que puede haber incisiones paramarginales. Yo no soy tan, yo no soy tan adepto, o no me encantan estas incisiones paramarginales. Sin embargo, hay quien los maneja y en sus manos funcionan excelente, ¿no? Son muy buenas. Yo soy más de utilizar las incisiones intrasulculares con descargas en la base de la papila, ¿ok? Entonces, aumento de volumen, ¿ok? Un paciente con tejidos blandos adecuados. Esta es su imagenología. Tenemos una radiografía panorámica que muestra una radiolucidez en el órgano dentario 21, un tratamiento de conductos que lleva algunos años funcionando, pero con alguna situación que causó esta lesión apical grande y que tiene un defecto importante en la cortical vestibular, ¿ok? Que le está generando pues una obliteración muy cercana hacia el piso de la fosa nasal. Entonces el pronóstico es un pronóstico relativamente, digamos, medio, ¿no? Siempre, y esto lo escuché en un webinar de otro colega, hablaba que cuando nosotros ofrecemos cirugía apical, siempre al paciente tenemos que explicar la situación de manera muy precisa y muy clara, que esta cirugía es una cirugía exploratoria, porque al final de cuentas podemos tener todas las herramientas clínicas para poder hacer un diagnóstico, las herramientas radiológicas para poder aumentar esa información y llevarnos todavía, tener un mejor diagnóstico. Sin embargo, cuando entramos a la realización de una cirugía periapical, nos podemos exponer a que ese órgano dentario se encuentre fracturado. Podemos hacer una tinción con azul de toluidina y encontrar que está fracturado y cambia completamente el plan. Si el paciente está avisado previamente, esta situación nos va a dar un margen de maniobra de poder elegir dos cambios. Entonces, estos pacientes normalmente yo tiendo a avisarles lo que puede pasar. Aquí tenemos un combin donde se observa un área de un gran defecto, ¿no? Pero que al final respeta la cortical palatina. Ahí tenemos nuestro abordaje. Les digo, soy de hacer incisiones intrasulculares. Estas descargas, que ya no son verticales, tratamos de hacer estas verticales en forma de que tengan, ya no hacer ángulos tan agudos, que eso es muy importante para la cicatrización de los tejidos, ¿no? Muy bien. Por supuesto, y esto quiero aclararlo, todos estos procedimientos que hacemos quirúrgicos, el control del dolor es vital. Llevo 3 webinars hablando del control del dolor en cirugía y definitivamente mi caballo de batalla, mi elemento que no puede faltar en mi oficina es Medicaín, ¿ok? Medicaín al 1/100,000 y 1/200,000 cuando necesito menos cantidad de epinefrina. ¿Por qué? Porque me da definitivamente las mejores características que puedo encontrar o que puedo yo desear en un anestésico local. Aquí tenemos una gran cantidad de tejido granulomatoso, de tejido enfermo. Entonces, procedemos a hacer la quistectomía, a eliminar por completo la lesión, a hacer un buen curetaje, ¿ok? Todo esto ayudado con buena visión, con manipulación mínima de los tejidos. Hay que tener mucho cuidado al manipularlos, porque si los manipulamos de manera fina, la cicatrización, no vamos a tener ningún problema, ¿ok? Aquí yo no tengo ningún riesgo de hacer mi incisión
envolvente intrasulcular, porque tengo suficiente hueso en las papilas que me puede soportar esa reposición de mi colgajo. Se núcleo, tenemos ahí el ápice, ¿ok? Y procedemos a hacer la apicectomía, 3 milímetros. Una de las cosas importantes a la hora de los cambios que se hicieron de hace algunas décadas ahora es ya no hacer estas apicectomías a 45 grados para no dejar túbulos dentinarios que se puedan infectar. Entonces, siempre recto, ¿no? Utilizo el piezoeléctrico como un dispositivo para hacer la osteotomía, ¿ok? Que a la vez me permite hacer una limpieza de las paredes del sitio quirúrgico. Fíjense, doctores, aquí bien importante, cuando hacemos cirugía apical, el control del sangrado es importante. Entonces, el piezoeléctrico tiene una característica que cuando estamos cortando, él hace un efecto que se llama efecto de cavitación, y la cavitación es el agua entra en contacto con los sitios de sangrado y genera un efecto de coagulación muy deseable, ¿no? Entonces, apicectomía, retropreparación con puntas de ultrasonido especiales para endodoncia y sellado con biodestina, ¿ok? Ahora, esta parte es muy controversial, porque al final de cuentas, este defecto era un defecto, pues podemos clasificarlo, es un defecto clase 1A, donde no teníamos realmente un defecto de 2 paredes, donde haya la obligación de regenerar. Sin embargo, pues en mi corriente, en mi filosofía de trabajo, que es una filosofía muy de la mano con la implantología, definitivamente pues, la regeneración ósea me gusta, ¿no? Entonces, normalmente en un procedimiento de este tipo, cuando se puede regenerar, ¿ok? ¿Qué tipo de regeneración? Bueno, normalmente el gol estándar para el tratamiento de una buena regeneración es 50% seno injerto, 50% auto injerto. En este caso utilizamos totalmente el seno injerto. El doctor Iñaki Gamborena, un rehabilitador que trabaja en San Sebastián, habla de sobrecondensar el hueso. Yo no soy tanto de sobrecondensar, yo creo que colocarlo para que pues, pueda ser revascularizado y se pueda sustituir. Pero, les digo, controversial, ¿por qué? Porque yo puedo dejar este defecto así, sin hueso, y el paciente no va a tener ningún problema. Si acaso, tal vez una membrana que nos podría facilitar a que podamos dividir los espacios de cicatrización entre los tejidos blandos y el tejido óseo, que eso sí sería importante. Tenemos una membrana, la membrana debe ser fijada, y nuestra sutura, siempre nuestra sutura microquirúrgica 670, ¿no? Todos los pacientes que entran a cirugía conmigo llevan un esquema antibiótico, analgésico, un colutorio de clorexidina obligado. Esto es, pues, como mi receta de cocina, ¿no? Evitar cepillar la herida y medidas antiedema. Bien, este es el resultado de la paciente. Tenía un defecto súper importante y vean la calidad de la regeneración, la calidad del resultado. Esto es un control a 1 año y medio. Vean los tejidos blandos, ¿okay? Totalmente conservados, no hubo ningún defecto periodontal. Esta es su cicatriz, ¿okay? Una cicatriz mínima, o sea, es imperceptible. Entonces, buenos resultados con este concepto microquirúrgico, ¿okay? Aquí tenemos otro caso mucho más complejo que el primero. Tenemos una tomografía de cónico, un combin, donde vemos esta vista axial, y encontramos aquí pues, una zona radiolúcida que está circundando a este órgano dentario, y ven, es una zona radiolúcida muy particular porque no tiene obliteración de la cortical vestibular, ni tampoco de la cortical palatina, y está encapsulado este proceso infeccioso crónico ahí, ¿ok? Con una fístula. Es grande el proceso quístico que estaba formando el paciente ahí, por decir algo, y tenía un defecto ahí. Entonces, decidimos realizar un tratamiento quirúrgico, ¿ok? Entonces, nuestro abordaje similar, un abordaje con una descarga en la base de la papila, me permite visualizar mucho más allá del diente. Este diente tenía cambios, ¿ok? Muy importantes en el sitio del ligamento periodontal, pigmentación muy importante, un tejido que no me gustaba. Al final, vean, todo esto es el tejido granulomatoso. Hicimos la quistectomía, pigmentación en el sitio, pusimos azul de toluidina, no encontramos fractura.
Lo hicimos todo con el piezo eléctrico, se hizo una retropreparación, se colocó biodentín. Este es RTR, un material sintético de la casa comercial de Ceptodon. Lo colocamos, ¿ok? Es un muy buen material como sustituto. Y bueno, este es el resultado al control a un año. Este caso, la verdad, les soy honesto, yo tenía muy poca fe en que lográramos algo. El paciente estaba totalmente consciente de que corríamos el riesgo de que esto, que tuviéramos una tasa de fracaso, sobre todo por lo que encontramos. Sin embargo, su control a un año es bastante decente, bastante bueno. Este tipo de pacientes hay que darle seguimiento a largo plazo, yo creo que hasta 5 años, para poder decir que estamos del otro lado del camino. Bien, y aquí tenemos un tercer caso. Este tercer caso es un caso muy particular porque el odontólogo que lo refirió lo refiere o lo envía por un diente retenido en la región palatina. Ahí se ve un diente supernumerario en relación con un sitio de endodoncia donde había tenido un aumento de volumen. En el TVCT, en el CONVIN, encontramos que ese diente retenido tenía algo de relación con el periápice del sitio donde se había hecho la endodoncia. La endodoncia estaba pasada, estaba sobreinstrumentado y teníamos un poco de extrusión de material, entonces decidimos hacer el procedimiento simultáneo. El procedimiento de eliminar el órgano dentario por vía palatina, que se encontraba alojado en el canal nasopalatino, y a la par, pues una cirugía apical, igual base de papila, un colgajo envolvente, ¿okay? De espesor total, y ese es el sitio, ese es el lecho quirúrgico donde trabajamos, y aquí decimos no colocar hueso. No hay necesidad de colocar hueso, que es lo que les digo, son defectos clase 1, clase 1A, que no necesitan de ningún sustituto óseo para poder cicatrizar. Ahí se va a formar un coágulo, y ese coágulo va a resolver y va a regenerar por completo el hueso. ¿Ok? Ese es el resultado inmediato. ¿Ok? Ese es el órgano dentario que estaba retenido, y es el resultado a una semana. En este caso lo acabamos apenas de realizar. Bien, para poder, para poder llevar a cabo todo este concepto de microcirugía, pues necesitamos, aparte de los elementos para poder ver más y poder ver con mejor iluminación, estamos en los instrumentos correctos, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos que yo utilizo. Este es un set diseñado por el doctor Otto Suhr y el profesor Mark Furseller, de la marca Touch Grip. Es un set alemán, y aquí viene pues una pinza para la toma de los tejidos de manera fina, un castro viejo, una pinza de tejidos blandos, ¿ok? Viene, entre otras cosas, tunelizadores, un elevador de papila, un elevador de mucosa palatina, un bisturí, un micro bisturí para micro hojas de bisturí, y un bisturí normal. Estos retractores, Optragrade, es de digo, claro, es funcional. Sin embargo, yo utilizo y este me funciona bastante, bastante bien. Y bueno, nuestro set completo, ¿no? Con una sonda siempre, y Medicaín, y nuestras agujas Septoyec, siempre, siempre por un lado, ¿no? Y aquí tenemos nuestra sutura. Este es un calibre 7.0. Les puse este video porque una de las cosas que yo hago siempre cuando vamos a hacer una cirugía apical y vamos a hacer una cirugía de tejidos blandos simultánea, es decir, este paciente viene con nosotros y necesita o tiene un biotipo delgado, entonces yo puedo aprovechar el procedimiento quirúrgico para la toma de un injerto de tejido conectivo en el paladar y poder aumentar el biotipo de ese paciente o mejorarle el biotipo al momento en que yo hago el procedimiento quirúrgico apical. Para poder lograr eso necesito que mis tejidos blandos, cuando yo los reposicione, se encuentren libres completamente de tensión. Entonces, esta pregunta me la hacen ahí muchos alumnos. Me dicen, Iván, ¿y cómo libera usted el colgajo? Bueno, esa es la forma en cómo lo hacemos. Estos son los instrumentos del doctor Hurseler. Esta es una hoja 15C. Entonces, lo primero que hacemos es una incisión
sobre el periósteo, pasando la línea mucogingival, ¿ok? Una incisión sobre el periósteo. Voy a adelantar un poco. Entonces, una vez que hacemos esa incisión sobre el periósteo, en todo el periósteo, ¿ok? Pasando la línea mucogingival, ahora sí hacemos una disección Roma, ¿ok? Esta disección Roma lo hago con un disector, ¿ok? Lo pueden hacer ustedes con una Allegra, que funciona bastante bien. Vean ahí como yo tengo un espesor primero total y ahí tengo un espesor parcial y estoy liberando todas las fibras musculares para después ese colgajo tenga el suficiente vuelo, la suficiente movilidad y pueda yo reposicionar para hacer mi cirugía y pueda yo cerrarlo libre de tensión, ¿ok? Vean, tomo mi pinza, ¿ok? Esto es clave cuando hacemos regeneración ósea, es clave cuando hacemos cirugía apical con, vean, como el colgajo está totalmente libre, ¿no? Ahí le falta un poco, debe de llegar al borde incisal, vean, ahí está perfectamente libre. Y esto lo hacemos simultáneamente cuando agregamos o queremos mejorar los tejidos blandos de nuestro paciente a la hora de la cirugía, ¿no? Este es un set de microcirugía apical. Bueno, en este set ya vienen las puntas de ultrasonido, vienen aquí condensadores, vienen disectores y vienen curetas de diferente forma y aquí sobre todo el tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene este excavador, aquí tenemos una imagen donde podemos, este microexplorador, nos va a servir para identificar istmos, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de órganos dentarios multiradiculares, podemos encontrar istmos que los tenemos que preparar. O sea, este istmo hay que trabajarlo para conectar los dos conductos y poder hacer un verdadero sellado con biodentil, con un biocerámico, o en su caso lo podemos hacer también con otro tipo de materiales. Bueno, el MTA es otra opción. Y nos va a funcionar para localizar fracturas, ¿no? Tenemos esta, es una hoja 15C, que es la que yo realmente utilizo bastante, y las micro hojas quirúrgicas las utilizo más cuando voy a hacer una técnica de túnel o alguna otra cosa diferente. Este es un set que yo tengo, es un set de el doctor Kim, es un set que nos permite anclarnos. Vean, por ejemplo, aquí estamos en la zona de los premolares inferiores. Tenemos aquí el agujero mentoniano, que es un área crítica para poder proteger. Estos retractores vienen dentados y nosotros los podemos clavar sobre esa parte y colocar este plástico encima. Ahorita viene otra lámina ahí un poquito más adelante donde vamos a ampliar eso, ¿no? Y estas curetas que se necesitan para poder llegar y hacer realmente una buena limpieza del sitio donde yo estoy trabajando, ¿no? Y bueno, y por supuesto, pues el ultrasonido. Vean, ese es un pequeño video de una casa comercial y de cómo se hace una retropreparación con una punta de ultrasonido adecuada, que nos va a permitir realmente llegar a la distancia de trabajo que yo quiera, ¿no? Hay muchas marcas comerciales, yo tengo un piezoeléctrico WH, pero los ultrasonidos funcionan bastante bien e igual. Este se llama Jet Tip y son puntas de ultrasonido incluso más económicas y que pueden funcionar bastante bien, ¿ok? Y este es el set que viene con diferentes formas, puntas para poder llegar a diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a diferentes áreas? Como por ejemplo los primeros molares inferiores. Bueno, necesitamos visión indirecta. Esa visión indirecta que los cirujanos maxilofaciales estamos tan poco acostumbrados a hacer. Donde los endodoncistas, por supuesto, nos llevan un mundo de ventaja en esta parte porque trabajan ellos de manera muy común con visión indirecta. Nosotros no. Sin embargo, tenemos que entrar a la curva de aprendizaje si queremos hacer buena cirugía apical. Y estos son un espejo convencional y estos son microespejos quirúrgicos, ¿ok? Que nos permiten visualizar áreas de difícil acceso. Bien, creo que un apartado importante y algo que nos puede dejar siempre cuando venimos a dar este tipo de webinars, la idea es aportar cosas que puedan ser aplicables de inmediato, ¿no? Entonces, nosotros, esto es de las clínicas de Norteamérica de 2020 y hablaban de complicaciones en cirugía dentoalveolar. En cirugía dentoalveolar, al final, la cirugía apical forma parte de la cirugía dentoalveolar. Entonces, existen 3 complicaciones que se pueden presentar a la hora de realizar un procedimiento apical y que me gustaría tocar con ustedes para poder
encontrar una solución rápida y práctica a esas complicaciones, ¿ok? Entonces, número 1, parestesia. Doctores, yo no sé cuántos de aquí han lidiado con parestesia. La realidad es que la parestesia es solamente una de las definiciones de un montón de trastornos sensoriales en el nervio trigémino, en la conducción nerviosa, porque existen disestesias, alodinias, existen anestesia dolorosa, un montón de términos, pero al final de cuentas el término parestesia es o significa, lo sabemos todos, la pérdida transitoria de la función sensitiva de un nervio. Cuando nosotros trabajamos la parte de la mandíbula, que es donde más riesgo hay, nos enfrentamos o lidiamos normalmente con un bloqueo, que es el bloqueo del nervio alveolar inferior. A veces nos encontramos con parestesias linguales, ¿ok? No sabemos qué hacer cuando pasa una parestesia lingual a veces, y es importante para todos pues que sepamos los conceptos básicos y qué podemos hacer cuando nos pasa una parestesia lingual. Hablando específicamente de la cirugía apical y hablando de todo este entorno, podemos decirles que la parestesia más frecuente en cirugía apical puede ser la parestesia mentoniana, porque la manipulación del nervio mentoniano es un nervio muy particular, emerge por el agujero mentoniano y tiene un paquete ahí, un paquete neurovascular amplio y que puede tener algunos trayectos diferentes que el simple hecho de retraer inadecuadamente durante un procedimiento en un primer premolar inferior nos puede causar parestesia, ¿ok? Entonces, hablábamos de los retractores. ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, utilizando instrumentos correctos para poder separar, ¿no? Este es el nervio mentoniano, se hace una muesca con un piezoeléctrico, incluso con una fresa, y aquí este separador viene dentado, clavas directamente el separador, lo fijas bien, ¿ok? Y no te mueves, y puedes trabajar de ahí, tú tienes protegido todo tu paquete neurovascular. ¿Ok? Ahí está, por ejemplo, el piezoeléctrico, se hace la muesca y se monta encima del paquete neurovascular el separador de Kim, que son separadores muy buenos. Ahora, ¿qué pasaría si yo desafortunadamente, pues, por manipulación, por algún accidente durante mi procedimiento, lesiono a esta estructura nerviosa? Bueno, existe una clasificación, hay muchas, pero la clasificación de SEDOM habla de 3 tipos de lesiones, ¿ok? La lesión tipo 1, que se llama neuropraxia, que es una lesión por compresión, es decir, la vaina nerviosa como tal está intacta porque no se lesiona de manera que tenga un corte, pero se lesiona por compresión. Entonces, ese es el primer grado, el más leve de las lesiones que pueden existir. Este tipo de parestesia se presenta de manera muy frecuente en terceros molares, donde estamos haciendo demasiada manipulación y tenemos ahí abajo el nervio alveolar y nosotros, al estar luxando el molar, genera compresión y esa compresión genera una lesión, neuropraxia. La segunda es una lesión al axón, se llama axonotmesis, es el segundo grado de la clasificación de SEDOM. Y ese puede ser un corte accidental, por ejemplo, trabajando aquí cerca del nervio mentoniano con una fresa, el nervio alveolar inferior. Y la más grave de todas es una disrupción completa o una ruptura completa de la vaina nerviosa que se llama neurotmesis. Bueno, ¿cómo podemos nosotros solucionar una parestesia? O sea, ¿qué podemos hacer para poder darle manejo a un paciente que se queja de parestesia? Porque al final de cuentas, esto es un riesgo médico legal. Entonces, primero debemos de tener un consentimiento informado, porque ese consentimiento informado nos va a proteger de manera legal frente al paciente ante alguna eventualidad. Número 2, nosotros tenemos que tomar en cuenta dónde están ubicadas las estructuras, cómo están ubicadas, cuál es la proximidad de las mismas y qué instrumentos necesito para poder realizar un procedimiento seguro. ¿Okay? Debemos de tener márgenes de seguridad. ¿Cómo logramos esos márgenes de seguridad? En cirugía, doctor, los logramos solamente con una tomografía. La tomografía dental volumétrica, con BIM, como le quieran llamar, es la herramienta que nos va a permitir hacer una medición lo más cercano a lo real. ¿Ok? Esto es muy importante.
Ahora, si ya nos pasó, ¿qué tenemos que hacer? La realidad es que en la revisión que hice sigue siendo la corriente igual. O sea, nosotros tenemos que quitar, si hay algún factor que esté generando compresión, hay que quitarlo, pero al final, si no hay ningún factor que esté generando compresión, hay que empezar terapia con medicamentos, ¿ok? La terapia con medicamento que es más aceptada, es la terapia con un medicamento que se llama aminotriptilina y otro medicamento que se llama gabapentina. Estos dos se utilizan de manera muy frecuente en tratamientos como antineuríticos, tratamientos como neuralgia, tratamientos como crisis convulsivas. Lo que hace es cambios cambios en la conducción nerviosa que van a resultar benéficos para la vaina nerviosa y van a lograr una recuperación más pronta a nuestro paciente, en teoría. La verdad es que no hay algún medicamento que nos diga esto va a solucionarlo por completo, pero es un coadyuvante que le podemos ofrecer al paciente. La realidad es que la vitamina B que todos damos no tiene como tal una función, no tiene como tal utilidad, entonces mejor hay que abstenerse de darle vitamina B, mejor gabapentina o aminotriptilina, hay que leer bien porque estos generan un poco de efectos secundarios, sobre todo pueden generar mareo, sueño, etcétera, ¿no? Y tenemos otro medicamento que se utiliza para las neuropatías que se llama núcleo CMP Forte, que este medicamento no hay ninguna literatura, ¿ok? Es medicina basada en evidencia, esa es la realidad, y se utiliza previo al tratamiento de un paciente que pueda tener riesgo de parestesia, ¿no? Y aparte de la aminotriptilina, aparte de la gabapentina y aparte del núcleo CMP Forte, tenemos uno más, ¿no? Que es un esteroide. Entonces nosotros podemos dar un antiinflamatorio de tipo esteroide como dexametasona, que es pues, un antiinflamatorio con una potencia bastante buena, como para poder ayudar a ese paciente a que se recupere. Terapias alternativas, ¿funcionan? Sí, hay evidencia, ¿ok? Y más evidencia clínica y hay evidencia incluso científica. Los láser, ¿ok? Los tipos de láser de, de baja intensidad o láser terapéutico son herramientas muy útiles y pueden ser utilizados de manera extraoral e intraoral en el trayecto de la vaina nerviosa para mejorar esa parestesia, ¿ok? Muy bien. Otra de las cosas que nos podemos enfrentar nosotros en la práctica, bueno, es hemorragia, ¿no? Entonces yo estoy, por ejemplo, tratando a este paciente y este paciente le quito una muela de manera convencional y el paciente se presenta así. Quitas, sangra, ¿ok? Aspiramos, sangra. Entonces, ¿qué es lo que sucede o cómo podemos nosotros manejar el sangrado? El sangrado es una de las cosas que nos genera más estrés dentro de nuestra práctica y es normal, porque al final de cuentas los que no estamos metidos directamente en el área de cirugía, el sangrado, pues no es nada cómodo, ¿ok? Si no es cómodo para nosotros, tampoco es cómodo para quien no está a diario trabajando con situaciones de este tipo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, directamente y hablando de cómo podemos prevenirlo, bueno, pues es conocer nuestro caso clínico, estudiarlo. Normalmente los lugares donde hay una patología son lugares que tienen una vascularización mucho más intensa, ¿ok? Son lugares que son más propensos a sangrar. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese lado. El paciente es muy importante, doctores. ¿Cuántos pacientes no he ido a ver a un hospital porque me llaman que se hicieron un tratamiento dental y desafortunadamente el odontólogo no se dio cuenta que estaba bajo tratamiento o un régimen anticoagulante? Un régimen anticoagulante es muy diferente a un régimen antiagregante de las plaquetas. Nosotros podemos estar tomando aspirina, clopidogrel, que son medicamentos que son antiagregantes de las plaquetas y no nos van a generar ningún problema. Pero si nosotros estamos tomando enoxaparina, warfarina, acenocumarol, ¿ok? O estos nuevos por vía oral como la Pixaban, ese paciente va a sangrar si no lo suspendemos, ¿ok? Pero
desafortunadamente no lo podemos suspender nosotros. Tenemos que enviar a ese paciente con una interconsulta al cardiólogo para que nos dé un protocolo de suspensión. Hay que pedirle a ese paciente una serie de estudios. Si está tomando anticoagulante, hay que pedirle una serie que se llama tiempos de coagulación con INR. Y si el paciente está tomando aspirina y clopidogrel y tú no quieres suspenderlo, quieres saber cómo está, le puedes pedir un tiempo de sangrado. ¿Ok? Ahora, si el paciente sangra, hiciste todo para evitarlo, pero aún así sangra, bueno, entonces tenemos que manejar de manera inmediata ese sangrar. ¿Cómo lo vamos a manejar? Recuerden, la herramienta más, la herramienta que más nos va a funcionar durante un sangrado, durante un procedimiento quirúrgico en la boca, es la compresión. ¿Okay? Utilicen una gasa y su dedo para hacer compresión. ¿Okay? Inmediatamente de que hacen esa compresión, y si ustedes quieren, pueden agregar alguna sustancia que tenga pues, capacidad para generar vasoconstricción, adelante, pero tenemos que colocar eh, ahí un agente hemostático tópico, ¿no? O sea, podemos utilizar alguna esponja de colágeno, matriz de celulosa, esponja de colágeno bovino, podemos utilizar, no sé, fibrina, lo que ustedes quieran, pero hay que colocarles algo a ese paciente para que deje de sangrar. Existen tratamientos como la cauterización, cuando son vasos sanguíneos más grandes, que nos pueden ayudar bastante bien. En cirugía apical, bueno, se utilizan sustancias químicas, ¿no? Esas sustancias químicas nos van a ayudar a mejorar el sangrado en el sitio, en el lecho quirúrgico. Y hay que tener cuidado con todos estos pacientes que tienen alguna coagulopatía, ¿no? Los pacientes que tienen hemofilia, enfermedad de von Willebrand, etc. Muy bien. Fíjense, aquí hay, este es de la Asociación Internacional, el Journal de la Asociación Internacional de Endodoncia, y hablaba de los efectos y las reacciones de los hemostáticos locales. Y hicieron este estudio, es un estudio muy bonito, pues, entre comillas bonito, porque tampoco me encanta que utilicen a los animales para estudiar, pero es un estudio que nos ofrece mucha información, porque comparan diferentes tipos de hemostáticos y cómo funcionan en un lecho quirúrgico sangrante. Al final de cuentas, y cómo altera la cicatrización, al final de cuentas nos damos cuenta que lo que coloquemos en la cavidad quística cuando estamos trabajando una cirugía apical o un alvéolo, si hay posibilidad de retirarlo, es lo ideal, ¿ok? Si el paciente deja de sangrar y lo puedes quitar, es lo ideal, porque todos en cierto grado van a alterar la coagulación. De hecho, si nosotros cauterizamos el lecho quirúrgico donde estamos trabajando, lo que va a suceder es que necesitamos hacer un raspado adicional al final de nuestro procedimiento, ya que el sangrado se contuvo, para mejorar esa revascularización y ese lecho quirúrgico no se quede con algún defecto. ¿Ok? Aquí tenemos un artículo increíble de una cirugía trasantral, donde esta es otra de las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar, una comunicación oroantral, por no tener cuidado a la hora de evaluar bien esa membrana de Snyder, y perforamos, ¿no? Aquí hacen una cirugía increíble, donde a través de instrumentos de magnificación hacen un buen abordaje, separan y difieren la membrana, la protegen y después retropreparan la raíz palatina y sellan. O sea, ese tipo de trabajo, la verdad, enriquecen mucho poderlos ver y después poderlo intentar hacer, ¿no? ¿Ok? Ahora, materiales de sellado, bueno, materiales de sellado no me voy a meter tanto porque al final de cuentas nosotros sabemos, gracias a las dos extraordinarias conferencias que nos dieron nuestros colegas que forman parte de la Semana de los Biosilicatos, que Biodentin ofrece grandes ventajas con respecto pues, a otro tipo de materiales, ¿no? La amalgama no se puede comparar, pero el MTA sí. Sin embargo, de MTA a Biodentin, pues existe una gran diferencia en la biocompatibilidad, existe una gran diferencia en la parte pues, de cómo se realiza el sellado de Biodentin, ¿no? Entonces, pues aquí lo tenemos, ¿ok? No genera manchas como otro tipo de materiales y, por supuesto, al ser biocompatible, pues nos va a permitir tener grandes ventajas con respecto a cualquier otro. El uso de amalgama, me encontré este artículo de 1966, cuando la amalgama era el gol estándar para el manejo. Es muy interesante conocer la historia, ¿no? Y que al final de cuentas es un estudio de casa, es un estudio de la UNAM,
desde donde evaluaban la citotoxicidad de los 3 cementos seguidores endodónticos y comparaban los cementos cerámicos contra MTA, contra los cementos a base de óxido de ricinogenool, y definitivamente los cementos biocerámicos tienen grandes ventajas, especialmente en la biocompatibilidad. ¿Okay? Aquí tenemos un pequeño video de cómo podemos, lo voy a correr, de cómo podemos en nuestra lesión apical tratar de manipular los tejidos lo mejor posible para lograr hacer esto. Esto vale la pena. ¿Qué es esto? Bueno, eso es una biopsia por punción con aguja fina, no tan fina entre comillas, y lo que vamos a hacer es obtener material de esa cavidad quística. ¿Por qué? Porque esa cavidad quística hay que mandarla. A nosotros no nos gusta enviar a veces los quistes apicales, pero tienen que ser enviados a un patólogo para que nos diga él y nos confirme el diagnóstico. Y esto nos sirve porque si tenemos alguna bacteria persistente, pues nos va a ayudar a poderla solucionar. Bien, ya estamos entrando, entre comillas, a la recta final. Todavía nos falta un poco, pero vamos por buen camino. Quisiera hablar un poco de las causas de fracaso en cirugía apical. Creo yo que todo depende de un diagnóstico. Un buen diagnóstico siempre nos va a ofrecer la oportunidad de hacer un buen plan de tratamiento. Si nosotros manejamos o elegimos incorrectamente el caso, y eso me ha pasado a mí, me pasó en años anteriores, yo ya llevo de haber egresado hace 10 años de ejercer como cirujano maxilofacial, y por supuesto que he elegido malos casos para cirugía apical. Y al elegir malos casos para cirugía apical, a largo plazo ese paciente va a fracasar, el tratamiento va a fracasar. Y, y después de todo este camino, ir recorriendo, ir agregando cosas, magnificación, iluminación, microinstrumentos, etcétera, materiales de sellado mejor, disminuye esa tasa de fracaso de manera considerable, ¿ok? Entonces, hay que elegir bien nuestros casos. Yo era de elegir batallas muy complejas, ¿ok? Me gustaban esos retos, y a veces eso no es lo ideal. A veces podemos ofrecerle otra alternativa al paciente. Defectos en la preparación apical es muy común, muy común. De hecho, esto es a los cirujanos maxilofaciales, hablo porque me conozco y conozco a toda mi comunidad cirujana, a nuestra estirpe. Nosotros no tenemos tanta formación en esa parte, o sea, nosotros no aprendemos a la utilización de ultrasonidos para hacer una buena preparación apical. Por eso nosotros necesitamos más entrenamiento, acercándonos a otros colegas, como los endodoncistas, que tienen una gran experiencia en esta parte. Y esa es la manera en como yo poco a poco me he introducido. El doctor Antonio Herrera, a quien aprecio mucho, él es un apasionado de la endodoncia, entonces a él le he aprendido mucho. Ahora, recientemente, el doctor Rigoberto de San Cristóbal, Chiapas, bueno, con él es con quien estoy entrando al mundo de la microcirugía, porque voy a entrar al mundo de la microcirugía a través del microscopio. Entonces, hay que apoyarnos, hay que trabajar en equipo, y creo que esa es la mejor manera. Buenos materiales, ¿ok? Porque si utilizamos materiales con pobre biocompatibilidad, estamos condenados a fracasar, y a veces fallos en la resección apical ya no se hacen esos famosos cortes a 45 grados. Entonces, tengo esta serie endoimplante, la voy a pasar rápido, pero como me dedico a esta parte de la implantología y me gusta mucho, tengo muchos casos de endodoncias fracasadas que terminan en implante. Y miren que yo soy una persona que siempre va a elegir el diente sobre un implante, porque no hay punto de comparación. Sin embargo, pues dientes que están condenados a fracasar, bueno, podemos hacer cosas por ellos, ¿no? Entonces, esta serie de casos endoimplantes son como estos. Esta técnica es una técnica del doctor Otto Suhr y el doctor Mark Hurseler, que me honro de ser su discípulo. Entonces, vean, lo que hacemos nosotros es un colgajo mínimamente invasivo, ¿ok? Corte de la corona o del fragmento de la corona y exposición de ambos segmentos radiculares, ¿ok? Y fresamos a través de las raíces, ¿ok? A través de las raíces hacemos la técnica de fresado para colocar nuestros implantes, y eso nos permite, pues, tener un sitio exacto donde queremos que ese implante emerja. Vean cómo está el tabique ahí, súper respetado. Tenemos nuestras corticales o nuestras paredes bien respetadas, porque otra de las cosas muy importantes es una extracción atraumática, y ahorita vamos a ver cómo se hace.
colocamos nuestro implante, regeneramos una membrana, y ahí está la radiografía, ven, una endodoncia que está funcionando muy bien. Desafortunadamente ustedes saben que los pacientes no se rehabilitan y terminan con una fractura, ¿ok? Los implantes colocados, y este es el resultado inicial y el resultado final de nuestro caso, ¿no? Y como este tengo muchos, endodoncias que no se rehabilitan, endodoncias que tienen algún defecto, tratamientos de conductos que tienen algún defecto, fresado a través de las raíces, incluso en defectos de pérdida ósea como este, que se pueden lograr. Vean, no hay una buena estabilidad, pero con esta técnica nos permite colocar nuestro implante, darle estabilidad suficiente para que se pueda quedar, y podemos incluso hacer conformadores de tejidos para preparar a ese paciente para que el futuro sea rehabilitado, ¿no? Esto es la famosa serie de casos endo, y ahí está, endoimplantes, ¿no? Y ese tercer molar que me está llamando ahí, porque hay que quitarlo. Y ahí está colocado nuestro conformador de tejido. Y este es un pequeño video. Cuando hago retropreparaciones, o más bien cortes en el ápice, este instrumento, que es una pieza de mano quirúrgica, angulada a 45 grados, es una herramienta súper buena para poder trabajar. Entonces, lo que hacemos normalmente es cortar la corona. Preparar a través de las raíces, con una buena distancia de trabajo previamente medida, con un combín, este es indispensable, no se puede hacer sin él. Este es el piezo eléctrico, con estos insertos que nos permiten hacer una extracción atraumática, ¿ok? Hacemos un corte sobre todas las fibras del periodonto, un corte sobre la parte lateral del hueso, y utilizamos un instrumento que se llama Proximator. El Proximator es un instrumento que nos permite hacer una extracción todavía más sencilla, ¿no? Porque tiene una gran posibilidad ahí de introducirse sobre el ligamento periodontal. Ese es el Proximator. Me voy a adelantar un poco. Y eso básicamente es la manera en cómo preparamos y después colocamos nuestro implante dental. Este es otro caso, también misma situación, pigmentación del material que se le colocó, más bien pigmentación de la raíz del órgano dentario, unas carillas pues, que estaban colocadas de manera decente, la paciente viene con una situación inflamatoria ahí y pues con una fractura en ese órgano dentario, ¿ok? Entonces se decidió retirar el órgano dentario afectado, que ya estaba totalmente, ya no funcionaba. Previo a esto, hicimos una técnica de túnel. Esta es una hoja microquirúrgica para preparar un sobre, un túnel. Este es un tunelizador. Una vez que está preparado el tunelizador, a través de este es el Proximator, hacemos una extracción atraumática, preservamos lo mejor que podemos el hueso y los tejidos blandos que son clave aquí. Colocamos nuestra guía quirúrgica, tomamos un pedazo de paladar. Para mí es muy importante. Para mí, el Salvador García de Periotim es un gran amigo, y hace 4 años o 5 sentó las bases de cómo me cambió sencillamente la manera en cómo veía la implantología y cómo la veo ahora. Entonces, esta es una toma de un injerto palatino libre, ¿ok? Que nos va a permitir compensar la situación ósea como está ahí abajo, ¿no? Entonces, ahí está presentado nuestro injerto. Ese es el seno injerto que colocamos en el sitio del gap del implante. Ahí está ya colocado nuestro tejido conectivo. Ese es un provisional inmediato, colocado y atornillado. Y ahí tenemos una sutura suspensoria creada o que fue inventada por el doctor Mark Kurzeller. ¿Para qué? Para que nuestras papilas no se colapsen. Bien, esta es la misma diapositiva que les puse. Prácticamente ya vamos en el cierre. Quisiera es que tuviéramos mucho cuidado todos a la hora de que evaluamos un caso, porque todos estamos expuestos a cometer errores,
pero yo creo firmemente en que el trabajo, en que el trabajo en equipo es la manera más noble, más honorable de atender a un paciente. ¿Por qué? Porque cuando yo no puedo, pido ayuda. Yo no tengo ningún problema, y se los digo de corazón, siempre se los he dicho, en pedirle ayuda a alguien. ¿Por qué? Porque cuando yo pido ayuda, es, eh, hacemos algo sublime, doctores. Algo sublime, que es decir, yo no puedo y necesito de ti para poder salir adelante, ¿no? Y ahora más que nunca todos necesitamos ayudarnos unos a otros. Entonces, este caso es un caso que me llevó a mi consulta, y es un caso triste. ¿Por qué es un caso triste? Porque el colega o los colegas que se dedicaron a verlo jamás pidieron ayuda. Y el no pedir ayuda, pues llegó a un resultado como este que van a ver a continuación. Las radiografías son viejas porque es un caso clínico que vi en mi consulta institucional. El paciente o la paciente, porque es mujer, no puedo decir su nombre, pero bueno, inició con un cuadro de un dolor en el incisivo lateral superior, en el órgano dentario 12, ¿ok? Una pequeña radiolucidez que se hizo con el paso del tiempo, porque le hicieron, la endodoncista donde trabajaba, este par de tratamiento de conductos, que tiene hasta cierto punto defectos, pero no puedo decir más. Acá también se hizo un tratamiento de conductos, donde se ven más defectos aún, igual en la restauración. Entonces después, como el paciente persistía con dolor, se hizo un tratamiento de cirugía apical, se utilizó amalgama y no se cuidó adecuadamente la manipulación del material y se regó por todos lados. Si vemos esta toma, vemos fragmentos de la amalgama localizados en todos los tejidos, ¿no? Esta radiografía se tomó aproximadamente 3 o 4 meses después de las cirugías apicales y toda la región radiolúcida que el paciente tenía aumentó. ¿Okay? Que la paciente tenía aumentó. Aumentó a causa de que había una gran contaminación de material en el sitio donde fue operada, de que los tejidos desafortunadamente no se manejaron correctamente. Entonces, no se pidió ayuda y desafortunadamente, pues, Germán, entonces ahora es el canino el del problema, ¿no? Endodoncia el canino, ¿ok? Igual, mismas características, una endodoncia que tiene sus defectos, y eso no, yo no soy un endodoncista, pero ustedes lo pueden apreciar quienes son mejor que yo. La paciente refería molestia y los doctores no estaban conformes, entonces dijeron, no, si le duele hay que seguirle, ¿no? Si le duele hay que hacerle algo más. La paciente me contaba que, no, es que yo no me sentía mal, o sea, yo ya estaba bien, pero había una zona radiolúcida que estaba ahí, al doctor no le gustaba. Entonces decidió hacer otras apicectomías, ¿no? Que esto, bueno, esto no es una cirugía apical, esto es una barbaridad, ¿no? Porque vean cómo está, ni siquiera está correctamente terminado el tratamiento de conductos, está fuera de posición o fuera de sellado el lugar donde cortaron, ¿ok? Y esta reacción tisular por este material que fue esa amalgama aumentó. Y la paciente, por supuesto, después de estas segundas apicectomías, aumentó su molestia. O sea, aquí llega el punto donde todos decimos, ¿qué hubieras hecho, no? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera pedido ayuda desde el principio, y hubiéramos discutido el caso con algún colega sin mayor problema. Incluso lo hubiera podido referir con algún colega que tenga más experiencia que yo. Pero no, la paciente, dentro de su inocencia, confió en los doctores, y este es el resultado final de su tratamiento. ¿Ok? Un tratamiento que termina, que inicia con un tratamiento, que inicia con una terapia de conductos y que termina con una mutilación de este tipo, ¿no? Creo que esto no se vale, creo que esto no debe pasar. Todos estamos expuestos a tener errores, yo los he tenido, ustedes estoy seguro que también, pero hay que tener la humildad de reconocer cuando ya no podemos ir más allá. Ese es el momento de detenernos y de decir en qué estoy equivocado y qué estoy haciendo mal. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de
de emitir un juicio contra un colega, por eso es que de ninguna manera se me ocurriría mencionar su nombre, pero sí debemos o nos debemos a nuestros pacientes y creo yo que la mejor manera de poder evitar este tipo de tragedias es trabajando en equipo, ¿ok? Entonces, eso ahí se lo dejo. Bien, y bueno, rápidamente, 2 minutos, ya terminamos prácticamente con esta brevísima plática con pues, el toque de un cirujano maxilofacial, porque finalmente esto es lo que yo hago, pero estoy seguro que hay gente que trabaja con el microscopio de una manera maravillosa y yo a ese lado quiero llegar, ¿no? Porque quiero mejorar, quiero hacer las cosas mejor con mis pacientes. Sí he tenido buenos resultados, qué bueno, pero quiero tener mejores resultados. Pero la patología apical no solamente se queda ahí, ¿no? La patología apical va más allá de un tratamiento de conductos. La patología apical puede ser esto, ¿ok? Una patología, una zona radiolúcida que inicia en un molar, ¿ok? Y que se extiende y se extiende y se extiende hasta generar un quiste como este, que es un queratoquiste ontogénico, ¿no? Esta niña de 17 años me llegó a la consulta y ya estaba preparada para una hemimandibulectomía, ¿ok? El doctor Daniel Quesada Rivera, patólogo de la Universidad Autónoma de México, que en paz descanse, y mi maestro y uno de mis grandes amigos, me enseñó que nosotros siempre tenemos que saber que existe las cosas que están escritas y que los libros y los artículos nos dicen, ¿no? Que puede recidivar si no haces una resección en bloque, sí, pero también está la vida de los pacientes, ¿no? Y esta es una niña de 17 años que tiene todo un trayecto todavía o todo un camino por recorrer. Entonces yo no lo puedo mutilar. ¿Qué le ofrecimos a esta paciente? Le ofrecimos lo que el doctor Daniel me enseñó, que es una técnica de descompresión de un quiste de origen dental al final de cuentas, y vean los resultados de esta chica. Inició con una expansión tremenda, con zonas multilobuladas en la región de la rama y cóndilo y cuerpo de la mandíbula del lado izquierdo, una gran pérdida ósea, y después de 8 meses de descompresión, que fue colocarle solamente un par de tubitos ahí y estarle lavando a diario con solución fisiológica, vean lo que logramos. ¿Okay? Cambios significativos en la condensación del hueso, vean las corticales. La juventud esto es lo que hace, ¿ok? Formó nuevo hueso, ¿ok? Formó hueso que me permite a mí enuclear este quiste, ¿no? Y colocar a lo mejor alguna sustancia ahí, algún material que me permita a mí, como solución de Carnoy, que me permita a mí que ese quiste ya no recidive. Va a recidivar, quién sabe, pero vamos a tratar y vamos a hacer todo el esfuerzo porque esta niña, Naidelin, no sea mutilada, ¿ok? Ese es el resultado. Y tenemos otro tipo de casos, ¿no? Aquí tenemos un primer molar con un proceso infeccioso y esta señora empezó con un aumento de volumen y tenemos una zona radiolúcida en la mandíbula. ¿Qué teníamos aquí? Bueno, un primer molar que tenía un tratamiento de conductos que fracasó y que generó una osteomielitis, ¿no? Y esa osteomielitis se regó hacia la mandíbula y hizo una infección seria en el hueso, ¿no? Que viene desde un trayecto fistuloso de un primer molar y que termina con una infección en toda la médula ósea de la mandíbula, ¿ok? Comprometiendo de manera muy importante a la vascularidad de este hueso y al mantenimiento de una vida funcional, ¿no? Y tenemos un montón de quistes dentígeros. ¿Qué hacemos con estos segundos molares? ¿Los quitamos, no los quitamos? Ahí está la controversia. Le hago tratamiento de conductos, por ejemplo, a este, y lo quito, no lo quito. Es ahí las decisiones que vamos tomando, ¿no? Y esto es muy importante, vean cómo está el primer molar, todo afectado. Entonces ahí tenemos que tomar decisión. ¿Lo dejo, no lo dejo? Dependiendo lo que podamos, de lo que podamos contemplar. Por eso yo siempre, como el doctor Daniel me enseñó, con pinzas. A pesar de que esto es una zona radiolúcida que me está dando datos de que es un quiste dentígeno 100%, yo siempre tomo una biopsia incisional primero. Porque si esto me sale con otra cosa, entonces mi tratamiento ya no va a funcionar y va a recidivar. Entonces, siempre conservadores, doctores. ¿Ok? Aquí tenemos otro quiste dentígeno y esto es otro tipo de patología apical. Ok.
en otro caso, quiste del conducto nasopalatino, ¿ok? La documentación es muy importante porque le permite al paciente poder ver lo que le hicimos, ¿no? Ahí está el conducto nasopalatino, ligado, cauterizado, ¿ok? Limpio, tratamiento quirúrgico, tratamiento microquirúrgico y resultados postoperatorios excelentes. Muy bien. Y pues con esta diapositiva me quiero despedir. Vienen, espero yo, tiempos mejores. Ahora que ya que estamos hablando de cirugía apical y que la cirugía apical viene de a veces un fracaso endodóntico, y los fracasos endodónticos vienen mucho por esos conductos aberrantes o accesorios que se llaman delta. Bueno, ahora hay que cuidarnos de la variante delta de este COVID que nos está atacando. Por favor, les pido a todos que seamos responsables, no bajemos la guardia, todavía falta camino por recorrer, pero vivamos una vida con alegría y entusiasmo y creo que lo mejor está por venir para todos. Les mando un caluroso abrazo y espero que haya sido productivo esta charla.